Y si tiene su Biblia, por favor, ábrala, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 23 al 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 23 al 31. Y por favor, sígame con su vista y por reverencia a la palabra de Dios nos ponemos en pie y sígame con su vista. Salud por allá. La palabra de nuestro Dios dice así: poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían de verdad que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Vamos a orar. Padre santo y bueno, eres hermoso, Señor, eres lo más hermoso que nos ha pasado. Y en este día, Señor, hemos apartado este tiempo para que alabarte tu nombre, Señor, para exaltarte a ti que vives y reinas, pero también para escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Este pasaje que acabamos de leer, que sea, Señor, vivo en nuestras vidas, que nuestro corazón, nuestro entendimiento pueda ser abierto de tal manera de que podamos entender tu palabra. Y Dios, usa esta vida miserable para transmitirla. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Durante esta semana me contó una historia mi hija acerca de una mujer que estaba tan sorprendida porque toda su vida había pensado que era cristiana. Pero un día fue al sur de los Estados Unidos, entonces acudió a una iglesia bautista. Después del servicio, ella estaba sorprendida de que cómo había sido el culto a Dios. Y de ahí surgieron algunas dudas. Cuando se acercó a alguien para hablar sobre sus dudas, la persona le preguntó, esta mujer le preguntó, ¿eres cristiana? Seguramente lo hizo porque si hubiera sido cristiana no tuviera esas dudas. Ella respondió orgullosamente, sí, yo soy cristiana. De hecho, he asistido a la Iglesia Católica Romana toda mi vida y estudié en una escuela católica. La mujer le respondió, bueno, eso no quiere decir que de verdad seas cristiana, sino el ser cristiano es tener una relación personal con Jesucristo y eso marca la diferencia en todo, porque al tener una relación con Cristo tenemos una seguridad de salvación y podemos tener acceso directo a la presencia de Dios porque la tenemos esta relación. Ella dijo, eso hace una gran diferencia con lo que a mí me han enseñado en la iglesia romana. Me dieron, antes de acercarme a Dios, me dieron una lista tan grande para poder acercarme a Dios, antes de acercarme a Dios. Y comenzando con el ángel, mi ángel de mi guarda, ¿sí? Luego, si está ocupado mi ángel de mi guarda, entonces yo tengo que acudir a otras cosas, porque imagínense, él está ocupado muchas veces y él no puede cumplir con todas las peticiones que uno le da. Después vienen los santos.
Pero no cualquier santo. Hay diferentes tipos de santo y cada santo tiene su trabajo, como San Miguel Arcángel, San Francisco de Asís, Santa Rita, San Antonio, por supuesto, ¿verdad? Sí. También San José, el Padre del Señor Jesús. Pero si esto no funciona, puedo ir a María, que siendo la madre del Señor Jesús, tiene una gran influencia, sí, con Él. Si no funciona todo esto, entonces puedo acudir al Señor Jesús. Pero solamente tengo que acudir en caso de que haya agotado toda esta lista primeramente, sí, porque Él está muy ocupado en todos asuntos muy importantes. Pero ahora, cuando vine a esta iglesia, me di cuenta de que hay una diferencia enorme, porque en mi religión yo tenía que hacer muchas cosas para ir a Cristo y a ver si podía escucharme. En cambio, en el cristianismo no es así. Tú vas directamente, adoras a Cristo directamente, hablas con Él directamente. Para los cristianos van directamente, sí, a la presencia del Señor Jesús. Esto nos muestra que ser cristiano es más que una religión, más que un buen tiempo, más que sentirnos bien, más que pagar mandas o qué sé yo. Durante los últimos domingos, hermanos, hemos estudiado el capítulo 9 del libro de los Hechos. Vimos cómo un hombre que creía con todo su corazón que hacía la voluntad del Señor, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y se dio cuenta de lo que él era en realidad, un enemigo del mismo Dios. No era un siervo, sino un enemigo de Cristo. Él perseguía a la iglesia y cuando tuvo ese encuentro valga la expresión, se dio cuenta de que no era lo que él pensaba. En los primeros versículos del capítulo 9 vemos cómo fue confrontado de tal manera que su vida jamás volvió a ser la misma, jamás. Porque cuando una persona es confrontada con el Evangelio, cuando una persona es verdaderamente tocada por el poder del Señor, su vida jamás es igual, jamás. El primer punto que vimos de este pasaje fue que Dios se vale de lo sobrenatural para la conversión de un enemigo. Nuestro Dios, amados, es soberano y hace todo lo posible, aún lo sobrenatural, para que lo conozcamos y tengamos un encuentro con Él. Nosotros somos un ejemplo de ello, porque cuando Él nos alcanzó, amados, todo y nos confrontó y nos salvó, y movió muchas cosas para que pudiéramos conocerle a Él. Es tan grande nuestro Dios que puede usar aún lo sobrenatural para que el hombre crea en Él y así salvarlo para completar su perfecto plan. Su perfecto plan. No se trata de nosotros, se trata de Él y de su plan maravilloso. Segundo lugar, sí, lo que vimos en este pasaje, en este capítulo 9, Dios se vale de una vida para la conversión. Dios se vale. Dios usa la vida de otros creyentes para que sea un testimonio vivo del poder de Dios, tal como lo vimos con Esteban, el primer mártir de la iglesia, lleno del Espíritu Santo. Cuando murió, dio testimonio de su fe a un joven llamado Saulo, que hoy en este pasaje vemos que es completamente diferente. Así que, amado, recuerde esto. Dios en su infinita misericordia puede valerse de cualquier instrumento para tocar el corazón de una persona y llevarla a la conversión para que así su nombre sea conocido y amado. Y hoy veremos el último punto de este pasaje, ¿sí? Dios usa un convertido para predicar a Cristo. Si de verdad hemos creído, si de verdad hemos experimentado, si el nuevo nacimiento, necesitamos enseñarlo, demostrarlo, predicando a Cristo, predicando el Evangelio. Saulo experimentó un cambio radical en su vida, que se convirtió de perseguidor a predicador de Cristo. Imagínense eso. Imagínense lo que este hombre experimentó. Amados, y este hombre, Saulo, no es más que nosotros, ¿sí?
Él es igual que nosotros y Él adora y adoraba al mismo Dios que nosotros y servimos al mismo Dios de Él, hermanos. Por eso necesitamos cada uno de nosotros ponernos en el lugar que nos ha llamado. Versículo 23 en adelante, hermanos. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Imagínense esto. Imagínense cómo Saulo había sido tan radical, ¿sí?, en su vida, que ahora lo estaban persiguiendo, ahora lo estaban tratando de matar. ¿Sí? Según Gálatas, capítulo 1, versos 17 al 18, dice: tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo a los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, fui en la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego de 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Saulo, más adelante lo vamos a escuchar o vamos a ver como Pablo, salió de Damasco, se fue a la región de Arabia, una región desértica junto al oriente de Damasco, y vivió ahí por 3 años. 3 años de preparación antes de empezar su ministerio. Ya, pero con esto no quiere decir que él paró. En el momento en que él experimentó una conversión, en ese momento compartió de su fe y refutaba aún con las demás personas, sabios de aquel tiempo. No se sabe si esos 3 años transcurrieron entre los versos 22 y 23 o entre los versos 25 y 26, pero fueron 3 años allí. Algunos comentaristas dicen que la frase poco tiempo después puede indicar un periodo prolongado. Esto sugiere que cuando Pablo, hermanos, regresó a Damasco, el gobernador ordenó el arresto, como dice 2 Corintios 11, 32, y cito: cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Todo esto para estar en paz con los judíos influyentes de aquel tiempo. En otras posibilidades es que Pablo escapó, ¿sí?, durante este periodo, justo después de su conversión. De modo que cualquiera que habría huido a Arabia, ¿sí?, para pasar tiempo a solas con Dios y para dar tiempo de que se calmaran los líderes religiosos de aquel tiempo. Cualquiera que sea la teoría, ¿sí?, hubo un periodo por lo menos de 3 años entre su conversión y su primer viaje a Jerusalén. 3 años. 3 años de preparación. Así que una vida llena del Espíritu es usada, hermanos. Una vida llena del Espíritu es usada. Y cuando hoy vemos a personas e iglesias que dicen: yo estoy lleno del Espíritu, y tal parece que Dios los posee y brincan como chapulines y gritan como no sé qué, ¿sí? Eso no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es ser como Cristo. La llenura del Espíritu Santo es obedecer su palabra. La llenura del Espíritu Santo es pagar el precio de seguir a Cristo. La llenura del Espíritu Santo es cada día tomar la cruz y seguirle a Él. Una vida que predica a Cristo es perseguida. Y Pablo era perseguido por eso, ¿sí? Porque hay rechazo por Cristo y la gente no le gusta cuando le dices que es pecador y que necesita del Señor Jesús para salvar su alma. La gente no quiere eso. Hoy estamos en una corriente de este mundo, lo que decía el domingo pasado, una corriente donde todo quiere decir yo, todo narcisista. Yo quiero esto, a mí me gusta esto, ¿sí? Y por supuesto que no quieren escuchar que son pecadores y que están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo yo van a decir? Si yo soy bueno, ¿sí?
Por tanto, nuestra vida debe demostrar a Cristo, no nuestra persona, hermanos, sino a Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo es usted? ¿Cómo se identifica usted? ¿Se identifica como la persona o como siervo de Cristo? ¿Cómo es usted? Saulo lo hizo así, ¿sí? Nunca quiso ser el protagonista. A pesar de todo lo que padeció por el Señor Jesús, él no fue el protagonista. Él quería ser el más pequeño. Y cuando él se presenta, yo soy el último de los apóstoles, como un abortivo, dice él. Sí, yo no soy importante. ¿Y quién fue Pablo? Usado por Dios poderosamente. Amados, por eso es importante que pongamos esto en nuestro corazón. Dios, en su infinita misericordia, puede valerse de cualquier instrumento para tocar el corazón de una persona y llevarla a la conversión. Así su nombre sea conocido y también sea amado por los demás, deseado por los demás. Versículo 26 y 27. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo les había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Es una bendición, hermanos, ¿sí? Nuestra iglesia. Es una bendición pertenecer a una iglesia local, porque cuando tenemos nuevos convertidos, ¿sí? Vemos como un Bernabé. Debemos ser como Bernabé, ayudar al nuevo convertido. Algunas veces vemos a hermanos que antes nos perseguían y su vida era de continuo pecado. Y al menospreciarlos cuando deberíamos actuar como Bernabé. A veces actuamos en menosprecio. Para yo no le creo nada. ¿Sí? Bernabé dio un testimonio de la conversión de Pablo o de Saulo y de cómo predicaba a Cristo. Y eso ayudó a Saulo en el testimonio. Ayudemos a nuestros hermanos nuevos. Caminemos con ellos, hermanos, como lo hizo Bernabé. Hagámosla. Necesitamos estar en unidad y ver a nuestros hermanos, como hoy que no vinieron algunos, pues decirles, hermano, algo está pasando. ¿Qué es lo que pasó? Amados, es importante que seamos una familia. Yo no concibo. Mi hijo está viajando ahorita porque fue el funeral de su abuelita de Mía. Y aunque él está viajando con su familia, le mando un mensaje: ¿cómo vienes? ¿Cómo estás? ¿Sí? Yo no concibo en mi familia dejarlo al ahí se va. No, somos una familia. Por tanto, necesitamos cuidarnos y apoyarnos. ¿Y por qué no? Cuando algo está mal, decirlo con amor, con afecto. Sí, decirle lo que está pasando. Mi corazón es que IBEA sea una iglesia que evangeliza y que se discipula uno al otro, hermanos, porque el discipulado, no hace falta tener un curso de discipulado, que es importante, es muy importante. Lo que yo estoy diciendo, que un discipulado debe estar presente en cada uno de nosotros cuando nos visitamos, cuando compartimos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nosotros nos vemos o somos igual que el mundo? No se puede resistir al poder del Señor cuando se tiene un encuentro con Él. No se puede resistir. Así que cuando usted y yo convivimos como iglesia, cuando usted y yo convivimos como familia, cuando usted y yo estamos juntos, aún con todo eso nos discipulamos, nos ayudamos. Es muy difícil deshacerse de una mala reputación y de la que Saulo también era terrible con los cristianos. Entonces Bernabé, mencionado desde el Hechos capítulo 4, verso 36, sirvió como puente entre Saulo y los apóstoles. Él funcionó de esa manera, ¿sí? Los cristianos, los nuevos cristianos, sobre todo los que tienen muy manchada su reputación, necesitan personas que los animen, que los instruyan y que estén presentes cada día en su vida de tal manera que puedan animarlos y ver cómo un cristiano verdadero crece y camina. Esto debe de ser IBEA,
un cuerpo de hermanos que se apoyan, que se ayudan, se instruyen, se animan, se aman y demuestran que son discípulos de Jesucristo. Qué bendición fue Bernabé a Saulo. Y hoy en día necesitamos más Bernabés para otros cristianos. Así favorecer al nuevo convertido de la fe. ¿De qué forma, hermano, hermana, de qué forma usted llegará a ser un Bernabé con los nuevos creyentes? Y no solamente con los nuevos creyentes, también con los que tenemos tiempo en el Evangelio. Porque el poder de Dios es irresistible, porque cuando experimentamos su presencia, nos mueve a testificar cada día y ayudamos a nuestros hermanos a que lo hagan. Su Espíritu trae valentía y seguridad a nosotros para predicar y nosotros podemos apoyar a nuestros hermanos para que realicen la obra de Dios. Una vida convertida da evidencia de ser un hijo de Dios. Y Dios usa esta vida para proclamar al Dios, su nombre. Recuerde, hermanos, Dios en su infinita misericordia puede valerse de cualquier instrumento para tocar el corazón de una persona y llevarla a la conversión, para que sí su nombre sea conocido, amado. Versos 28 en adelante, 28 al 30. Me había trazado aquí. 28 al 30. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. En estos breves versículos vemos a Saulo, aún siendo un nuevo creyente en Cristo. Era valiente y causaba controversia y toda su vida fue caracterizada por eso. Su ministerio, todo fue caracterizado por él. Como hermanos ya maduros, hermanos, seamos instrumentos de Dios para que otros puedan ser llevados al nombre de Cristo y crecer en Cristo. A veces la gente piensa por tener años en la iglesia, piensan que son maduros. No. Podemos tener una iglesia de que los miembros tienen 20, 30 años y son una iglesia inmadura. La madurez no es el tiempo, sino es el reflejo de Dios en su vida. La madurez es que Dios controla su vida. La madurez es que conoce la Escritura y sabe cómo usarla. La madurez es que es un ejemplo a los demás de compromiso, de fidelidad, de amor, de lealtad, de sujeción, de entrega. Después de su conversión, sí, este perseguidor ahora era un perseguido y querían matarlo. Después de esa conversión, durante todo su ministerio, su vida fue extraordinaria. Hermanos, ese mismo Dios que transformó a Saulo, es el mismo Dios que nosotros adoramos y servimos. Ese mismo Dios es el Dios de la Biblia, que Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y es el Dios que nosotros servimos. Así que cobremos ánimo, ¿sí? Cobremos ánimo, sirvamos a Dios con alegría, seamos ejemplo a los demás. Y los que están desanimados o con falta de compromiso, nosotros podemos dar eso. Nosotros podemos decirle, hermano, es tiempo de levantarse y comprometerse con Dios. Dentro de su plan maravilloso, nos llamó a ser instrumentos útiles para su gloria, hermanos. También vemos que como iglesia, como la iglesia apoyó y protegió y aún animó a Saulo, porque reconocieron la conversión de este hombre y el llamado de Dios para su vida. Como iglesia, la iglesia local es importante, es muy importante. Pertenecer a una iglesia local es pertenecer al cuerpo de Dios, es pertenecer a una familia donde nos apoyamos, nos protegemos, nos animamos.
porque reconocieron ese llamado que Dios le había hecho a Saulo, también nosotros reconocemos, porque nos conocemos, valga la expresión, ¿sí? Conocemos a nuestros hermanos y los apoyamos. Como iglesia de Cristo es nuestro deber y sobre todo una bendición el apoyar a nuestros hermanos, buscar la manera de que sean bendecidos, porque cuando uno de los miembros se duele, todo el cuerpo se duele. O cuando uno de los miembros se goza, todos estamos gozosos. Creo que el deseo mayor del Señor Jesús, que es el buen pastor, es ver a su rebaño amándonos unos a otros. Asimismo debe de ser el corazón del pastor de la iglesia. Una iglesia saludable se caracteriza porque tiene unidad, porque hay respeto entre los hermanos, porque el pastor busca la unidad, porque el pastor busca a Dios y predica la Escritura. Mi oración es que Ivea sea una familia de Cristo, cumpliendo con el propósito de Dios en nosotros. Pero que haya amor en nosotros, en nuestro corazón y por la iglesia también. Aunque en verdad sabemos que dentro de la iglesia muchos tenemos afinidad con algunos hermanos y no con otros, ¿sí? Deberíamos de examinarnos y buscar la manera de apoyar a uno a los que no tenemos tanto en común. Deberíamos tener una carga por nuestros hermanos y mantenerlos en nuestras oraciones día a día. Así que tomemos el desafío de actuar tal como lo hicieron en la iglesia primitiva con Saulo. Los hermanos ayudaban a la vida de Saulo. Tenemos hermanos que nunca se tienen relación cercana y no se dan la oportunidad de conocerlos y animarlos. Sabe, hermanos, las estadísticas a veces me impresionan, pero según las estadísticas muestran que 4 de cada 10 pastores, ¿sí?, en Norteamérica están desanimados. 4 de cada 10. Y la cifra sí sube y sube. Aunque yo soy pastor, soy oveja también. Y muchas veces necesito del apoyo de la iglesia. Muchas veces necesito del ánimo de la iglesia, de que me animen, de que juntos podamos hacerlo. Yo no me imagino hacerlo solo. Como iglesia local necesitamos animarlos y apoyarnos unos a otros. Ver cómo la manera de que la iglesia siga creciendo y fortaleciéndose en Cristo. Muchos pastores están en una condición difícil y muchas veces yo he estado allí. Y cuando alguien se acerca y me dice, pastor, déjeme orar por usted, ¿sabe lo que se siente? Se siente tan bien que alguien se acerque y te diga eso. Hoy podemos comenzar teniendo una relación con nuestros hermanos. Hoy podemos hacerlo. Podemos buscar a nuestros hermanos y ver qué es lo que está pasando, qué podemos ayudar. Algunos dirán, pero es que yo no quiero meterme con este hermano porque no quiero ser parte de sus problemas o no quiero ser metiche, qué sé yo. Pero amados, si de verdad nos amamos, de verdad podemos apoyarnos. Busquémoslo. Hoy podemos comenzar una relación con nuestros hermanos y buscarlo así como la iglesia primitiva lo hizo, porque Dios en su infinita misericordia puede valerse de cualquier instrumento para tocar el corazón de una persona, llevarla a la conversión para que así su nombre sea conocido y amado. Podemos hacerlo, ¿sí? Podemos ir delante de Dios y buscarlo a Él. Versículo 30 y 31. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, de su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Saulo se fue a Tarso y esto sirvió para calmar los conflictos con los judíos en Jerusalén y permitió que continuara el ministerio.
Después de que Saulo, el terrible perseguidor de los cristianos, se convirtiera, la iglesia disfrutó de un breve tiempo de paz. Porque después de la tormenta viene la calma, dice la Escritura. Y Dios se vale de todas las cosas para que su nombre sea conocido. Como consecuencia de actuar en obediencia a la palabra de Dios, la iglesia experimentó un crecimiento espiritual y en número significativo. Algo que como plantador muchas veces hay desánimo al ver que los números, la gente no llega y uno, ¿y qué pasó? Pero lo único que me pide Dios, predica la palabra fielmente, predica la palabra, mantente en el camino del Señor, predica la palabra. Y eso es lo que es el compromiso con Dios. Así que, amados, predicar a Cristo no solamente es obra de los pastores, es trabajo en conjunto con la iglesia, con los hermanos. Y usted y yo hemos estado comprometidos con el Evangelio. Sigamos sirviendo con alegría, sigamos apoyándonos unos a otros. ¿Y por qué no animando a los demás? Déjeme concluir con esto. Dios no cambia, sigue teniendo todo controlado. Su gran plan sigue vigente y quiere que seamos usados por Él para que seamos bendecidos siendo parte de los instrumentos de Él. Recuerde lo que vimos en el primer punto. Dios usa lo sobrenatural para la conversión de un enemigo. Él es Dios y usa todo para que su plan sea hecho realidad. Pero también en los versículos 10 al 22 dice, Dios usa una vida para la conversión. Él es Dios y usa nuestra vida y quiere usar nuestra vida para convertir a los demás. Alguien dijo alguna vez que se imaginaba a los ángeles en el cielo cuando el Señor ascendió. Los ángeles tal vez pensaban, nos va a enviar a nosotros para predicar la buena noticia, pero no. Dios usó y quiere usar a su iglesia, a sus hijos en la tierra. Los ángeles no tienen ese privilegio. Nosotros tenemos ese privilegio y ese compromiso. Cumplamos con eso. Y por último, los versículos 23 en adelante, Dios usa un convertido para predicar a Cristo. Él es Dios y nos usa para predicar su nombre, hermanos. No importa cuál sea nuestro pasado, Dios desde el momento en que nos arrepentimos y confiamos en Él, nuestra vida como convertidos es diferente, es nueva y necesitamos demostrarlo. Si ustedes en su momento del pasado lo señalaban, tenga ánimo, porque Dios lo ha limpiado, perdonado. Así que siga adelante, continúe con el plan de Dios en su vida. Su vida es prueba de lo que Dios quiere hacer en cada uno de los demás que están a nuestro alrededor. Si usted tal vez no ha escuchado a Cristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, hoy es tiempo para arrepentirse. No importa cuán vergonzoso sea ese pecado. Recuerde que Dios es grande y maravilloso y está llamando al arrepentimiento para pedir perdón de sus pecados, para comprometerse en caminar y en santidad con Él. El Dios que se encontró con Saulo está aquí encontrándose con nosotros, con usted, conmigo. Mi hermano, hoy es el día de un compromiso mayor con la obra del Señor. Tal como Saulo lo hizo, hoy es un compromiso mayor. Hoy es un compromiso para nosotros grande. Necesitamos tomarlo. Necesitamos tomar eso en serio. Esto no es temporal. Esto es hasta que Dios nos llame a su presencia o Él venga por nosotros.